¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo CNN Tiempo en este día martes. Hay actualización meteorológica que queremos compartir con todos ustedes pensando en lo que queda de semana, pero sobre todo en el fin de semana de elecciones, el día domingo 16 de noviembre, con temperaturas más bien altas en varias regiones de nuestro país. Ya lo vamos a conversar más adelante. Bienvenidos y bienvenidas. Y a propósito de las elecciones, por supuesto, que hay diferentes instituciones que se preparan para fomentar la prevención a propósito de altas temperaturas. Pero también desde Senapred han levantado todo un plan pensando en el verano y en lo que se conoce como temporada de incendios. ¿Dónde están las zonas potencialmente riesgosas? ¿Dónde poner el foco de prevención? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía? Son todas preguntas que vamos a responder a esta hora de la noche junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, que nos acompaña amablemente en esta noche de CNN Tiempo. Directora, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, bienvenida a CNN Chile. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Directora, comencemos en las elecciones. Domingo 16 de noviembre, altas temperaturas que se proyectan en varias regiones de nuestro país. ¿Cuál es el aporte, cuál es la coordinación que hace Senapred pensando en fortalecer la prevención? Bueno, habitualmente cuando hay un evento que congrega a muchas personas, ya sea por desplazamiento o en un mismo lugar, Senapred tiene una coordinación con distintos organismos del sistema para poder, en primer lugar, detectar si hay alguna situación de riesgo producto de alguna amenaza, altas temperaturas, incendios forestales, si esto fuera en invierno, algún evento meteorológico, de manera de poder activar todo el monitoreo que sea necesario para evitar que eso pudiera afectar a las personas y en este caso pudiera afectar la realización del acto eleccionario. Entonces vamos a tener una coordinación que ya está realizada con distintos organismos y vamos a tener durante ese día, a partir de la medianoche y hasta que finalicen el proceso de elecciones, un monitoreo cada 6 horas de todo el territorio nacional que se sistematiza en un informe que se envía a las autoridades cada 6 horas y se mantienen comunicaciones a través de nuestras redes sociales, que es la fuente oficial de información, hacia la ciudadanía sobre alguna situación que pudiera estar afectando algún territorio para que la gente esté informada y tome las medidas que sean necesarias para evitar cualquier situación. Bueno, ya vamos a hablar también del plan para combatir incendios forestales, para prevenir focos, pero quisiera hacerle antes de eso una última pregunta que tiene que ver precisamente con las elecciones de este día domingo. ¿Con qué instituciones se coordinan para fortalecer precisamente esa prevención a la que usted hacía referencia? ¿Y cuál es el llamado que usted hace pensando en la proyección de altas temperaturas a la ciudadanía para las elecciones de este domingo? Bueno, principalmente nos coordinamos con los organismos de primera respuesta, vale decir Carabineros, PDI, Bomberos, con el Estado Mayor Conjunto a través que coordina las Fuerzas Armadas, con algunos ministerios sectoriales como Energía, Transporte, Telecomunicaciones. Y dado que estamos en un periodo de verano, con la Dirección Meteorológica y con la Corporación Nacional Forestal principalmente. Y el llamado es a la ciudadanía, primero, mantenerse informado por fuentes oficiales sobre cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para ese día. Hay un pronóstico de altas temperaturas para la zona centro y centro-sur. Por lo tanto, el llamado a las personas es a protegerse, hidratarse, idealmente ir en horas donde haya menor exposición a la radiación ultravioleta y si son personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad, tratar de evitar la exposición a las mayores horas de calor, que van a estar concentradas entre el mediodía, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, propiciar que la gente vaya en la mañana a poder emitir su sufragio. Claro, ya estamos en una época del año donde las altas temperaturas, o las máximas más bien, se generan a las 4 y cuarto de la tarde, pero se mantienen más tiempo durante la jornada y, por supuesto, hacer un llamado a toda la ciudadanía a dar preferencia a las personas mayores, a mujeres embarazadas, para que puedan sufragar lo más rápido posible, sobre todo pensando en el centro y el centro-sur del país, que va a concentrar altas temperaturas. Directora, entremos de lleno a incendios forestales. ¿Dónde está el gran objetivo de esta nueva temporada que se acerca? Me da lata decirlo así, pero la verdad es que de tanto en tanto, sobre todo los veranos, aumentan los focos. Sabemos que más del 99% tienen al hombre detrás cuando hablamos de la causa origen. Por lo tanto, es clave fortalecer la prevención, empoderar a la ciudadanía. ¿Dónde poner el gran objetivo en los próximos meses? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el mes de mayo ya en una estrategia de fortalecimiento para la gestión de incendios forestales que abarca territorialmente desde Atacama a la región de Magallanes. La mayor concentración de recurrencia al último tiempo en los incendios forestales ha estado entre la región de O'Higgins y Biobío, Araucanía, con algunos picos.
pero el tramo que cubre toda esta estrategia es desde Atacama hasta la región de los lagos. ¿Más recursos? Y ello implica mayores recursos, hay 160.000 millones de pesos destinados este año a la respuesta, al fortalecimiento del plan básico de la Corporación Nacional Forestal, y eso va de la mano con la coordinación de 107 acciones que están concentradas en esta estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales de 23 organismos distintos, y que van desde acciones de preparación con la ciudadanía, escuelas preparadas, posta preparada, familia preparada, cómo generar espacios de autoprotección en el entorno de la vivienda, hasta, por ejemplo, la construcción de más de 4.000 kilómetros de cortafuego que se están haciendo en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, empresas concesionarias, EFE. Aquí hay una suma de muchas voluntades y recursos de distintas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, coordinados por Senapred, de la mano con CONAF, que es el experto en estas materias, para poder ir disminuyendo el riesgo potencial que pueda existir en los distintos territorios frente a la amenaza de incendios forestales. En virtud del tiempo, le quiero hacer dos preguntas en una. ¿En qué vemos en concreto el aumento de recursos? Eso por una parte. Y dos, ¿cómo se genera un espacio de protección, por ejemplo, alrededor de una vivienda? Se lo pregunto también con el objetivo, con la finalidad de entregar ese consejo a nivel ciudadano. Ya, voy a partir por la segunda, que es muy relevante. El espacio de protección tiene que ver con despejar el entorno de la vivienda de todo el material combustible que pudiera ayudar a la propagación de un incendio. Vegetación, ¿no? Por ejemplo. Que es básicamente vegetación y también basura, restos de basura que pudiera la gente acumular alrededor. Eso lo que hace es evitar que el incendio, es una especie de cortafuego, ¿no? Pero nosotros lo llamamos un espacio de protección alrededor de la vivienda, y también es importante no solo el espacio como del suelo, sino que también limpiar las bajadas de agua. A veces en el techo se genera el crecimiento de algún pasto. Todo eso, limpiarlo, eliminarlo, de manera que de ocurrir un incendio uno disminuye la probabilidad de que la vivienda se vea afectada, ¿no? Con este espacio de autoprotección. Hay medidas más grandes, que generar otro espacio más amplio alrededor de las viviendas, pero en principio todo lo que sea limpieza y despeje. Yo no sé si se acuerda de la imagen de una zona en Valparaíso que hizo todo un trabajo de limpieza alrededor de toda una población, que era Botania, que dio muchas vueltas después del incendio de Viña del Mar. Bueno, eso fue un espacio de protección a todo ese sector que permitió... Cuando se quemó todo el entorno. Claro, se quemó todo el entorno, pero ellos no. Eso es porque finalmente cuando el fuego no tiene material, lo va buscando y se abre en las zonas que están limpias y no entra a esos sectores. Entonces, el llamado a las personas es a colaborar también con ello y a proteger finalmente su vivienda con una acción sencilla, que es de limpieza, de mantención de este entorno libre de vegetación, libre de despejar posibles caídas de árboles que pudieran caer sobre la vivienda y que la exponen al efecto del incendio forestal, ¿no? Claro, es importante lo que usted dice, directora. Estamos en esta sesión de CNN Tiempo con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, siempre con el objetivo de entregar conocimiento, contenido, de empoderar a la ciudadanía y que también sean parte de este trabajo preventivo. Y yo le hacía una pregunta anteriormente, a ver si la podemos contestar ahora. ¿En qué vemos en concreto el aumento de recursos? ¿Alguna aeronave nueva, por ejemplo? ¿O tal vez más plata destinada a territorios que son potencialmente más riesgosos? ¿Dónde lo vemos en concreto? Sí, bueno, hay un aumento de recursos, son 160.000 millones de pesos que hoy día dispone la Corporación Nacional Forestal para este plan básico que le llamamos, que es parte de esta estrategia. Ello va a permitir tener un poco más de 3.500 brigadistas para este periodo de mayor recurrencia de incendio forestal, que es un número un poco mayor al del periodo anterior, y 77 aeronaves de distinto tipo, aviones, helicópteros, aviones de mayor tonelaje y aviones de vigilancia, que son aviones de monitoreo que están coordinando toda esta operación. Todo ello se suma a lo que aporta la empresa privada, también con brigadistas y aeronaves, más el aporte que hay de brigadistas de las brigadas del Ejército, las brigadas de la Armada y lo que aporta Senapred también con la contratación de aproximadamente 15 aeronaves, si fuera necesario reforzar todo este plan de recursos. Entonces, todos estos recursos van destinados a ello. Ahí está el aumento de los recursos para combatir incendios. Ahora, si usted me lo permite, es muy bueno tener esto, pero nosotros lo que quisiéramos es, ojalá no tener que hacer uso de ese plan básico. Está preparado, está todo coordinado y por eso estos esfuerzos en
prevenir, en involucrar a la ciudadanía, en explicarle a la gente por qué se generan los incendios, cuáles son las conductas que finalmente terminan provocando un incendio, y hay todo este esfuerzo entonces de prevenir la ocurrencia de estos siniestros. Claro, ¿es posible, directora, que en algún momento lleguemos a combates nocturnos de incendios forestales? Hoy día existe el combate nocturno. ¿En nuestro país? En nuestro país nosotros tenemos brigadas nocturnas. Lo que no tenemos todavía es combate aéreo nocturno. A eso me refiero particularmente, claro. Un combate aéreo nocturno. Es posible llegar, pero en nuestro país tiene una serie de condiciones que hacen que sea muy riesgoso el combate. Hay muy pocos países que han logrado implementar el combate aéreo nocturno. Requieren mucha especialización de los pilotos de las aeronaves, una muy buena coordinación en tierra y de ciertos permisos y tecnología que todavía nuestro país no tiene. Lo que sí hay es combate de brigadas nocturnas. El combate aéreo de día y de noche lo que permite es bajar la temperatura del incendio para permitir que las brigadas terrestres, mecanizadas o los brigadistas con sus implementos puedan ingresar a la zona del incendio. El incendio siempre se apaga en tierra. Entonces es muy importante el trabajo de las brigadas nocturnas porque además en nuestro país existe una oscilación térmica que permite que en la noche en general bajen las temperaturas y hay mucho éxito en el control nocturno de los incendios. Directora, quisiera preguntarle también por algo que sucedió hace 20 o 21 meses atrás, el recordado y catastrófico incendio en la región de Valparaíso, pienso particularmente en la comuna de Viña del Mar, en Quilpué, en Villa Alemana. ¿Qué le parece que esa reconstrucción aún no esté lista? Bueno, mire, la reconstrucción está fuera del alcance de nosotros como servicio. Por supuesto que nosotros quisiéramos que todo esto se acelerara y que la gente no tuviera que estar expuesta a largos periodos para poder volver a su normalidad. Nosotros hemos contribuido a ello con soluciones transitorias para generar mejores condiciones a estas personas, pero tenemos que generar en Chile una forma de enfrentar estos procesos de reconstrucción más ágil. que no solo más ágil, que tengan una mirada acorde a cómo ha ido creciendo nuestro país en materia de gestión del riesgo de desastre. Hemos crecido mucho en prevención, hemos fortalecido mucho la respuesta, tenemos una pronta recuperación si uno también se compara con cómo son estos procesos en otros países, y tenemos que hacer un esfuerzo por avanzar en reconstrucción. Hoy día tenemos más de 40 procesos de reconstrucción todavía realizándose, que vienen de mucho tiempo atrás, de distintas circunstancias. Porque sí, pero con una deuda muy grande, muy evidente, particularmente en la región de Valparaíso. Y yo se lo pregunto, directora, pensando precisamente en el gran objetivo que es fortalecer la prevención. El hecho, por ejemplo, que la reconstrucción en esta zona afectada por el mega incendio no esté 100% lista, hace potencialmente riesgosa también esa zona de nuevo. Sí, pero estamos trabajando para ello, ¿no? Se han generado planes alrededor de la ciudad y de estos sectores donde se generaron estos incendios y otros para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en términos de trabajo preventivo, involucramiento de los municipios, planes para poder mantener los entornos en estas, que le digo yo, estas fajas libres de vegetación que eviten poder tener escenarios como los que tuvimos hace estos meses que usted mencionaba. Y en el caso, por ejemplo, de campamentos o de asentamientos irregulares, hemos hablado bastante durante los últimos meses, por ejemplo, de lo que pasó en Quilpué con una toma grande, de lo que aún no termina por pasar en San Antonio particularmente. Se habló también hace algunas semanas del campamento Dignidad, que está en la región metropolitana. ¿Cómo fortalecer la prevención allí? Sabemos muchas veces con callejuelas muy angostas que incluso ante una emergencia hace muy complejo, muy difícil el ingreso, por ejemplo, de vehículos de emergencia. Sí. Mire, en nuestro país hay más de 1000 asentamientos precarios que están catastrados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y con el programa de campamentos que tiene el Ministerio, nosotros hemos desarrollado una línea para incorporar la gestión de riesgo en estos asentamientos que permita hacer cosas como usted dice, poder ordenar para que pueda entrar un vehículo de emergencia, poder capacitar a las familias en términos de evitar conductas que son riesgosas. Muchos de estas situaciones irregulares tienen conexiones irregulares a la conexión eléctrica, lo que hace potencial incendios estructurales. Por lo tanto, hemos trabajado con ello. Hay un trabajo con el Ministerio y el Ministerio ha incorporado ello en este trabajo que tienen a través de la estructura del Ministerio con el programa de campamentos y asentamientos precarios que está funcionando, digamos. ¿Ya ha estado al debe el Ministerio de Vivienda, particularmente en ese trabajo al que usted hace referencia, o cuando hablamos, por ejemplo, de la reconstrucción en Valparaíso, o es una situación extremadamente compleja que muchas veces es difícil de abordar tan rápido, o efectivamente ha estado al debe la gestión, particularmente de la reconstrucción o del tema de los campamentos?
Mire, yo creo que la proliferación de campamentos o de asentamientos irregulares es un problema que tiene una responsabilidad sectorial del Ministerio, pero es un problema que tenemos como país, digamos, la poca regulación que existe en materia de ordenamiento territorial y que las personas finalmente terminen viviendo en lugares que están expuestos a amenazas y que generan riesgo, es algo que tenemos que abordar desde la política pública en general, es más bien una mirada transversal de cómo incorporar una gestión que permita a estas personas poder instalarse en lugares que generen menos riesgo, y ahí el desafío es cómo incorporar la gestión del riesgo, que es algo que nosotros tenemos en nuestra ley, pero que no es solo una competencia de Senapred. Senapred coordina todo este sistema, sí, claro, pero tiene que ser una mirada que esté de manera transversal en toda la política pública, de manera que esto que nosotros insistimos de construir territorios más resilientes, más seguros, tiene que pasar por la gestión intersectorial y también involucrar al mundo privado en ello y también a la ciudadanía, de manera que evitemos este tipo de situaciones que exponen a tanta gente en nuestro país. Claro, pero reconoce una responsabilidad sectorial entonces del MIMBU, por ejemplo, cuando hablamos de reconstrucción. Claro, ellos tienen una, pero la reconstrucción no es solo MIMBU, la reconstrucción tiene otros componentes también. Lo que pasa es lo más evidente es la reconstrucción de la vivienda, pero es una situación que tenemos que abordar de manera más integral, porque la gente no solo pierde vivienda, pierde modos de vida, pierde ecosistemas, y pierde bienes propios, digamos. Entonces es algo que hay que hacer una mirada más intersectorial, más integral, sobre todo en un país como el nuestro. Directora, presupuesto 2026 para Senapred. ¿Cómo están los recursos? ¿Hay un recorte? Sí, tuvimos un recorte, pero yo más que recorte hablaría de un ajuste. Nosotros durante el año 2025 tuvimos un aporte muy importante de recursos a Senapred, que nos permitió avanzar en materias tecnológicas y en modernizaciones de algunos de nuestros procesos, y eran muchos proyectos que eran de una única vez, ¿no? Entonces se entregó el financiamiento, estamos cerrando ya esas ejecuciones, por lo tanto si uno mira es más bien de continuidad nuestro presupuesto. Seguimos teniendo desafíos, hay grandes brechas, por supuesto, todavía, pero en general estamos conformes con este crecimiento y este impulso que ha tenido el servicio desde que inició su funcionamiento. Claro, servicios, Senapred, recordemos que surge hace algunos años. ¿Cuántos años ya va de Senapred? Lleva solo 3 años. ¿Solo Parece 3? Que fuera más, pero son solo 3 años. Lo que pasa es que ahora es un servicio. Ahora Antes era la ONEMI, que era una oficina. Correcto. Y la coordinación que hoy día Senapred lleva adelante es lo más importante, que usted señalaba anteriormente con diferentes instituciones. Me imagino escuchando ahí la voz de Senapred, todas estas otras instituciones que están involucradas, para que la gente se haga una idea, por ejemplo, en materia de incendios forestales. ¿Con qué instituciones ustedes hablan constantemente, por ejemplo, además de la CONAF? O sea, además de la CONAF estamos hablando con el mundo privado que se congrega a través de la CORMA, pero hablamos con el Ministerio de las Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, con la Dirección Meteorológica, que es fundamental la información que nos entregue, con Carabineros, con PDI, con las Fuerzas Armadas, con Energía. Tremenda coordinación. O sea, son múltiples actores. ¿Y lo escuchan a Senapred? Y nos escuchan, sí. Yo estoy muy contenta de cómo hemos logrado fortalecer este sistema. Antes existía también, se hablaba del sistema de protección civil, hoy día hay un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres y estamos muy contentos de la coordinación, de la dedicación y la disposición que tienen los distintos sectores para apoyar en esto, en el entendido que Senapred coordina, pero que esto hay una corresponsabilidad de todos en hacer que esto funcione. Un granito de arena que aportar, y también, y con esto cerramos, directora, porque estamos en el tiempo, si observamos un foco de incendios que está comenzando o una zona potencialmente riesgosa, hacemos la denuncia, avisamos al número 130 de CONAF. 130 de CONAF. Eso es súper importante, y también siempre con el objetivo de que todos nos hagamos parte. Por Más supuesto. del 99%, 99,7% tienen es. al hombre detrás cuando se habla de inicio de incendio forestal, ya sea por negligencia o derechamente por intencionalidad. Me imagino, directora, que también ha fortalecido la selección de brigadistas para que no haya personas que atornillen al revés. Sí, todo eso es un trabajo que hace CONAF de fortalecer la selección. Recuerde que todos los años se seleccionan los brigadistas para este periodo, pero lo más importante es que la gente entienda cuando uno dice acciones negligentes, como que ya, ¿pero qué? Hacer una fogata en un lugar no autorizado los días de altas temperaturas. Tirar un cigarro. Tirar un cigarro, ponerse a usar una herramienta que genera una chispa cuando se está diciendo que hay condiciones propicias para la propagación. Esas son las conductas negligentes. No son grandes cosas, son pequeñas acciones que pudieran evitar que
una chispa en un día en que hay altas temperaturas, baja humedad y viento puede terminar en una catástrofe. Claro, y por acción del viento una pavesa puede desplazarse incluso kilómetros. Así es, sí. así es. Yo le quiero agradecer esta conversación. Hemos hablado durante esta sesión de Cena Tiempo con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. Gracias por venir al estudio, directora. Sigamos en contacto durante los meses venideros. 100% y por supuesto disponible. a fortalecer la prevención también pensando en las elecciones de este día domingo por las altas temperaturas. Así es, muchas gracias. Gracias, que tenga buenas noches. Y junto a la directora nacional de Senapred nos vamos a la pausa a esta hora en Cena Tiempo. Al regreso revisamos las mínimas y las máximas en todo nuestro país. Ya estamos de vuelta.